Hoy hablaremos de uno de los magos más oscuros y poderosos de la historia, testigo de los horrores indescriptibles del abismo de la realidad, un conocimiento prohibido que plasmó en el Necronomicon y terminó hundiéndolo en la locura. Abdul al-Jazred, el árabe loco. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Como Abdul al-Jazred es un personaje dentro de la mitología de Lovecraft, creo que es prudente primero conocer a su autor. Howard Philip Lovecraft fue un escritor de novelas de horror en las que creó toda una mitología y un universo repleto de extrañas criaturas suprahumanas e inabarcables que desafían nuestra percepción y hunden en la locura a todo aquel que intente entenderlas. Y para ello, se basó en mitologías clásicas como la egipcia y principalmente la sumeria, algo realmente extraño porque la escritura cuneiforme recién comenzó a descifrarse a finales del 1800, la época en que nació Lovecraft, por lo que el conocimiento sobre los sumerios era bastante limitado en su época. Una mitología que enriqueció con conceptos ocultistas y mágicos que descubrió desde niño a través de la biblioteca privada de su abuelo y gran mentor, Whipple Van Buren Phillips. Y es curioso porque más allá de la ficción, Howard Philip Lovecraft parece haber dejado pistas en sus libros que nos hablan de que poseía un conocimiento oculto y peligroso que custodiaba junto a su círculo íntimo, como por ejemplo la ubicación de R'lyeh, la prisión submarina donde está encerrado uno de los seres más peligrosos de su mitología, el incontenible Cthulhu. Una prisión que en la llamada de Cthulhu de 1928 Lovecraft ubicó en prácticamente el mismo lugar donde en 1997 se escucharía el misterioso bloop. Un sonido misterioso y único, diferente a cualquier otro registrado bajo el mar antes y después de oírlo, que según la NOAA solo pudo haber sido emitido por un animal gigantesco y aún desconocido. ¿Creen que es una casualidad o realmente Lovecraft sabía algo? Entre sus historias encontramos la mención a un poderoso grimorio, un libro de saberes arcanos y magia ritual, capaz de abrir portales a entidades oscuras y peligrosas, y de provocar la locura y la muerte en sus lectores, el Necronomicon. Un libro que sí podemos conseguir hoy impreso, pero es una versión acotada y reimaginada. Una buena forma de conocer el universo de Lovecraft, sí, pero una adaptación acotada y comercial. Aunque según muchos académicos, sí existe una versión completa y real del Necronomicon que permanece oculta por el peligro que significan sus páginas. Y sí, quizá debí comenzar esta historia hablándoles de qué es el Necronomicon, pero no tendría importancia si no conocemos a su autor. Y es que, si su autor es real, también debe serlo su legado. La historia nos dice que Abdul al-Jazred habría sido un poeta y demonólogo árabe nacido por el 700 después de Cristo en Sanaá, en el califato omeya, en la actual Yemen. Cuentan que de pequeño mostraba una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable. Leía antiguos textos y exploraba lugares prohibidos. Estaba fascinado por el cielo y las estrellas y estudiaba sus patrones. Y fue testigo de rituales esotéricos que realizaban las tribus de su pueblo, que terminaron interesándolo en los saberes ocultos y esotéricos que motivaron su vida. Se dice que habría ingresado a los subterráneos prohibidos de Memphis bajo la tutela de su maestro, el mago nigromante conocido como Yag-Soob, y que tras su muerte habría dirigido a sus acólitos hacia las ruinas de Babilonia, hasta caer en un profundo trance que lo hizo vagar por 10 años en el desierto de Rub al-Jalil, conocido por los nómades árabes como el espacio vacío, donde habría escuchado el susurro de los jinns, seres espirituales del folclore árabe que sirvieron de inspiración para los genios de la lámpara, porque podían ser capturados en estos objetos, aunque en el folclore árabe eran un poquito más impredecibles y temidos que su contraparte de Disney, por su personalidad ambigua y traicionera, seres sin cuerpo
que a veces podrían materializarse como insectos o serpientes, y que pueden ser invocados para realizar pactos, rituales mágicos y compartir saberes ocultos y arcanos. Fue con su guía que habría encontrado la ciudad perdida de Irem de los Pilares, la Atlántida del desierto, una ciudad mitológica que sería la versión de Sodoma y Gomorra en el Corán. Una ciudad que algunos arqueólogos relacionan con extrañas ruinas descubiertas en Omán en 1990, donde habría encontrado textos antiguos y vestigios de una civilización perdida, que habría rendido culto a dioses extraños de formas indescriptibles y nombres inquietantes como Yog-Sothoth y el poderoso Cthulhu. Y al volver, se habría transformado en un anciano, no por su edad, sino por los conocimientos que adquirió. Y con todo este conocimiento poderoso y oculto, habría escrito en Damasco, por el 730, el siniestro Kitab al-Asif, un poderoso grimorio o libro de invocaciones y hechizos que contendría saberes arcanos y magia ritual que, según dicen, provocaría la locura y la muerte de todo aquel que lo lea por la inspiración oscura y desoladora que guiaron su escritura. Un libro que su nombre se traduce del árabe como los sonidos nocturnos provocados por los insectos, haciendo referencia a la materialización de aquellos jinns, por lo que una traducción más fiel sería el susurro o aullido de los demonios. Un libro que llega a nuestros días por su traducción al griego en secreto por Theodorus Philetas, un sabio de Constantinopla, por el 950, renombrándolo como el Necronomicon, lo que corresponde a los Reyes de la Muerte. Sobre qué fue de Abdul al-Hazred, poco se sabe y mucho se cuenta. Dicen que el árabe loco, como ya se lo conocía por su comportamiento extraño y oscuro, vivía en perpetua paranoia por los saberes y entidades oscuras que había convocado, que lo acecharían constantemente, falleciendo, según las crónicas escritas por el poeta y sabio iraquí Ibn Khalikan en el siglo XII después de Cristo, que en el año 738 el árabe loco habría sido arrebatado a plena luz del día por una entidad invisible que lo devoró ante la mirada de incontables testigos en el mercado de Damasco, como castigo por infringir tabúes arcanos de la magia de invocación, aunque sus detractores creen que esa habría sido la muerte de su mentor, aquel nigromante Yaqzub. Otros sugieren que su muerte o desaparición habría sido producto de un ritual fallido intentando abrir un portal hacia otra dimensión. Y esto es interesante. ¿Recuerdan lo que hablamos en este video sobre aquel portal que Aleister Crowley habría intentado abrir en Nueva York? Es interesante porque existe una versión actualizada del Necronomicon adaptada por uno de los seguidores de Crowley, llamada el Sinomonicon o el Necronomicon de Simón, un apodo que algunos creen oculta la identidad del mago y ocultista Peter Levenda. Quizás alguna conexión y origen real tengan todas estas historias. Aunque la rama más aceptada habla que Abdul al-Hazred habría fingido su muerte en Damasco, dejando atrás un señuelo y habría escapado al país de Al-Andalus. Y qué curioso, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos de Silvestre II y su viaje a Al-Andalus a conocer los secretos ocultos de la cultura musulmana? Qué curioso como algunas historias siempre se conectan. De todos modos, su vida habría encontrado un trágico final, siendo descubierto por fanáticos religiosos que lo devolverían a Irem, donde lo torturaron y mutilaron como castigo por infringir las leyes cósmicas. Si el video de hoy los motiva a explorar los límites de la realidad, entonces este es un libro indispensable. El libro de la ley de Aleister Crowley, el pilar fundamental de la filosofía telémica, un camino de libertad, voluntad y autoconocimiento espiritual que, según Crowley, le fue dictado por una entidad sobrenatural. Este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. La historia de Abdul al-Hazred es muy interesante, pero la pregunta lógica y más importante sería si existió. Y sin darle muchas vueltas, según las cartas de Lovecraft, este sería un personaje ficticio que inventó en su infancia, maravillado por la lectura
de las 1001 noches, jugando a que él sería el jeque Alhazred, formando su nombre de la frase All has read, aquel que todo lo leyó. Pero eso no quita que en su adultez Lovecraft haya reinterpretado ese juego, creando su personaje, basándolo en una historia real. Abdul es un nombre común en la cultura musulmana y puede traducirse como seguidor o siervo, como en el caso de Abdullah, seguidor de Alá. El tema sería el Alhazred. Y algo interesante te ocurre con la versión árabe de los cuentos de Lovecraft, donde este nombre tiene un leve cambio, leyéndose como Hazara, que significa prohibido, o Hazret, que se entiende como una presencia, por lo que este seudónimo podría traducirse como el seguidor o siervo de una presencia o algo prohibido. Pero fue el académico Richard Bergstrom quien relaciona este personaje mitológico con el sabio musulmán Abdul al-Hasan al-Hassen, o también conocido en Occidente simplemente como Alhazen, quien destacó en todo tipo de ciencias como astronomía, la física y principalmente en matemática y óptica, dejándonos su legado en tratados como el libro de la óptica. Un sabio realmente curioso que desafió las ideas establecidas en su época y viajó por todo el mundo en solitario buscando el conocimiento prohibido. Y quién sabe si su interés no se derivó también en las ciencias ocultas. Mientras que otros proponen como candidato a Jabir ibn Hayyan, uno de los alquimistas más importantes de la historia, quien dedicó toda su vida al estudio de textos ancestrales, principalmente griegos, egipcios y persas. Descubrió innumerables sustancias y escribió tratados de química, metalurgia y elixires en busca de la medicina universal, el Azot, además de ser un estudioso de las artes oscuras, la superstición y el misticismo. Quizás estas figuras inspiraron a Lovecraft a formar el personaje de Abdul al-Hazred. Quizá ellos sean los verdaderos autores del Necronomicon, o quizá este sea un concepto etéreo que engloba varios grimorios a lo largo de la historia, de los que Lovecraft escondió sus saberes más peligrosos entre sus oscuros relatos, como algunos que citó entre tantas cartas que enviaba a su círculo íntimo, como el Picatrix o el libro de Abramelin. ¿Existió el árabe Abdul al-Hazred? ¿Existe un medio para comunicarse con las sombras? ¿Estarían dispuestos a ceder su cordura por ese conocimiento? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.